Hola, ¿qué tal? Voy a dar en este vídeo un repaso a la tarea San Agustín y Santo Tomás antes y después. Con lo primero que nos encontramos es con una descripción sencilla de la tarea. Dice, debes exponer los principales argumentos de ambos autores y acompañarlos de una reflexión sobre tus nociones previas al respecto y lo aprendido como resultado de su estudio. O sea, con lo que tenemos que hacer de una forma general, es decir, cuáles eran las ideas que teníamos inicialmente sobre estos autores y luego, como resultado de su revisión, de su estudio, qué es lo que ha cambiado en relación con ello. O sea, qué se mantiene, qué es lo que se ha ampliado y que, si se da el caso también, cuáles son las ideas iniciales que se tenían, que eran equivocadas y que como consecuencia de su conocimiento más directo, pues se han corregido. Bueno, vamos a ver más en concreto lo que es el desarrollo de esta tarea, ¿no? Aquí hay una introducción y la idea de que probablemente lo que se tenga sea una noción más o menos difusa. Sería muy normal también que la visión que se tuviera fuera en conjunto del pensamiento cristiano, eh, pero nada en particular de estos autores, o una noción vaga de lo que fue ese periodo en el que el cristianismo surge y llega a imponerse en la zona occidental y aproximadamente a partir de la época de San Agustín, siglo cuarto, pues empieza ya a tomar una gran relevancia. ¿M? Y bueno, domina durante todo ese periodo de la Edad Media hasta esa época en la que se da la figura de Santo Tomás de Aquino, que es ya el siglo XIII. Bueno, no importa que la idea previa que se tenga sea muy vaga, porque lo que se pretende con esta tarea es que aquello que se conozca, pues se inserte en ese conocimiento previo que se tenía, ¿no? Y que éste se perfeccione, se desarrolle, que vaya más allá de lo que era una noción vaga inicial, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que tienen que tratarse en esta tarea? Bueno, aquí aparecen tres: el conocimiento, la fe y la razón, la existencia de Dios y la ética y la política. Una cosa importante, dice que el tratamiento de estos temas se haga de forma simultánea a ambos autores. Dice de manera que se aprecien las coincidencias y las diferencias existentes entre ambos. No se trata, por lo tanto, de decir conocimiento, fe y razón. San Agustín dice esto, Santo Tomás dice lo otro. Existencia de Dios. San Agustín trata de demostrarlo así, Santo Tomás trata de demostrarlo de esta otra forma, etcétera. Sino más bien afrontando cada uno de estos casos, decir previamente la idea que uno tiene, por vaga que sea, como digo, eso no es importante, y luego también hacer un desarrollo comparado de lo que en un sentido u otro plantea cada uno de los autores. Así pues utilizando frases que conecten, comparativas. Por ejemplo, mientras que San Agustín tal, Santo Tomás, o por ejemplo ambos coinciden en tal cosa, o hay un desacuerdo claro porque mientras que uno tal. En fin, en la manera de lo posible, emplear frases en las que se pongan en contraste el pensamiento de uno y otro autor. Es importante que las comparaciones vayan siempre en el mismo plano, porque un error que solemos cometer en las tareas es hacer comparaciones sobre aspectos que, aunque en general coincidan temáticamente, por ejemplo la fe y la razón, luego no vayan exactamente a lo mismo, sino que se refieren a cosas diferentes, ¿no? Bueno, pues esto es importante porque al final de todo esto lo que tiene que quedar es una idea clara de los aspectos esenciales en los planteamientos filosóficos de San Agustín y Santo Tomás, no un conocimiento erudito con muchos datos, sino sobre todo eso, una explicación clara de lo que es el núcleo de su doctrina en uno y otro caso. Bueno, vamos a ver los contenidos, cómo vienen dispuestos y cómo podemos hacer esta tarea a partir de ellos, ¿no? Bueno, vemos que aparece por un lado San Agustín y por el otro Santo Tomás. Si desplegamos, pues vemos
¿m? Que en el caso de San Agustín de Hipona, primero hay una introducción, luego dice comprender para creer, creer para comprender. Bueno, pues aquí ya se está refiriendo a una cuestión que es importante, que viene aquí claramente establecida: el conocimiento, la fe y la razón. Si nos vamos a Santo Tomás de Aquino, lo primero es fe y razón, dos caminos, una verdad. De nuevo se refiere a lo mismo: cómo se genera el conocimiento y cuál es el papel que en relación con este conocimiento tienen la fe y la razón. ¿Mm? Bueno, pues vamos a ver aquí, si vemos en el caso de San Agustín de Hipona, lo importante, podemos tener ya una idea general, que luego podemos ir también ya detallando y conociendo más en particular, de una manera más completa. ¿Mm? Entonces, bueno, esa idea de que la verdad es única, que a ella conducen tanto la fe como la razón, que la razón es un instrumento para la comprensión de las verdades de la fe, y que a la vez también la fe pues significa algo que estimula a la razón en ampliar el conocimiento, etcétera. San Agustín de Hipona pues ve que existe una perfecta coincidencia entre aquello a lo que nos conduce la razón y aquello que conocemos mediante la revelación divina, supuestamente, que es lo que nosotros creemos por fe, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando del comienzo, digamos, del desarrollo de un pensamiento cristiano sistemático, y aquí San Agustín pues muestra esa confianza de que el camino de la fe y el camino de la razón conducen a una única verdad. En el caso de Santo Tomás de Aquino, pues también él pensará que la verdad es única. Pero bueno, ya estamos en el siglo XIII y aquí hay una visión más sistemática de lo que puede llegar a conocer la razón, de lo que son los principios de la fe. Y Santo Tomás de Aquino pues ya diferencia un ámbito específico de cuestiones que podemos conocer solamente mediante revelación divina, pero que no tenemos capacidad para conocer racionalmente. Y luego también otro ámbito de un conocimiento que sí puede ser logrado mediante la razón. Hay aspectos de la razón filosófica que no implican a cuestiones de carácter teológico, pero hay otros que sí. Y entonces aquí habría una zona de coincidencia para Santo Tomás de Aquino entre la fe y la razón. En aquella época se discutía si era posible una verdad única o no. Está el tema del averroísmo latino, como que aquí se, aquí se comenta, ¿no? Con la intención de dar autonomía a la razón en sus postulados y no hacerlos depender de la fe, pues proclaman lo que se considera como una teoría de la doble verdad. Santo Tomás de Aquino lo combate, piensa que la verdad es única, pero eso, estableciendo que existen limitaciones en la razón humana para conocer algunos contenidos que solamente podemos conocer mediante la inspiración divina, ¿no? Mediante la revelación de Dios, ¿no? Bueno, lo que está claro es que si en este ámbito intermedio, en el que, por ejemplo, se establecen principios como el de la existencia de Dios y nociones también fundamentales que tienen que ver con esa visión creacionista y dependencia del mundo respecto a Dios, etcétera, hubiera alguna diferencia de criterio, pues está claro que se impondría siempre esa verdad revelada directamente por Dios, que puede ser la guía para hacernos ver que la razón está yendo al sitio oportuno y que está actuando correctamente. Bueno, pues aquí tenéis toda la información y es este el punto que tendríais que contrastar. Si volvemos a San Agustín de Hipona, vemos la verdad interior, pues aquí nos vamos a encontrar con el planteamiento de San Agustín en relación con el camino que nos lleva al conocimiento de Dios y a su existencia. Es una vía interior. San Agustín, más que llevar estrictamente a cabo una demostración racional de que Dios existe por este motivo y por el otro, lo que intenta es dar muestras de la presencia de Dios en el interior del alma. Entonces, la vía de San Agustín va a ser interior. Él va a reconocer en el interior del alma una serie de principios que le trascienden
y que considera que solo pueden ser el resultado de la iluminación divina. Principios que son no solamente de carácter racional y teórico, sino que también implican a la propia voluntad, una adhesión al bien, también de carácter trascendente, donde él ve la huella de Dios y de su absoluta bondad, etcétera. Bueno, pues esto es lo que hay que ver aquí para ver el tema de la existencia de Dios en San Agustín. En Santo Tomás de Aquino tendríamos que ir del conocimiento del mundo a Dios. Aquí la visión es distinta, bien distinta. Mientras que San Agustín de Hipona tiene fundamentalmente una influencia platónica, Santo Tomás de Aquino tiene, en relación con los filósofos griegos, una influencia aristotélica, lo cual no quiere decir que no tenga también de Platón, del mismo San Agustín, etcétera, y que sea muy amplia. Pero bueno, en este sentido, Santo Tomás de Aquino entiende que no podemos tener un conocimiento directo de la esencia divina, ni que tampoco tenemos una manifestación directa en nuestra alma. Somos seres que poseen inteligencia, pero no una inteligencia como la que él entiende que tendrían, por ejemplo, seres mucho más perfectos como nosotros, como los ángeles, que nos permitiera un conocimiento claro de Dios y de su esencia, etcétera. Entonces, la manera que va a tener Santo Tomás de Aquino de llegar hasta la existencia de Dios va a ser un camino que va a partir de hechos de experiencia, que es lo que a nosotros realmente se nos presenta, y que luego tras un proceso de razonamiento llega a que Dios debe existir como única razón posible de eso que se nos presenta en este mundo a través de la experiencia. Bueno, es un razonamiento siempre causal que parte de aquello que nos muestra los sentidos y que finalmente conduce a Dios como única explicación posible. Me gustaría que esto lo vieseis en concreto, porque son 5 vías las que lleva a cabo Santo Tomás para tratar de demostrar la existencia de Dios, y estas cosas, bueno, para conocerlas bien, más que conocer lo que es una definición general teórica, lo interesante es tratar de ver también cómo él lo intentaba, ¿no? Aquí están los 5 hechos de experiencia de los que él parte, y cómo le llevan a que al final solo se pueden explicar desde Dios, desde la existencia del movimiento. Nada se mueve, nada de lo que se mueve tiene una razón intrínseca del movimiento, sino que el movimiento lo recibe de otro, y así de forma sucesiva. La cadena causal no se puede prolongar hasta el infinito, tiene que haber algún motor que mueva sin que reciba su movimiento de otro. Bueno, esto, que es quizá la vía más sencilla, claramente aristotélica, se complementa con otras vías demostrativas en las que se sigue un razonamiento formal similar, ¿no? Se parte de un hecho de experiencia, ve cómo desentraña pues una cadena causal y cómo tiene que haber un principio de esa causa, que al final pues tiene que ser Dios, ¿no? Lo que dice del movimiento lo dice también con respecto a la causa. Todos los seres son causados, tiene que haber uno que no sea causa, o sea, que no sea causado por otro anterior y sea a la vez la razón o la causa de todo cuanto existe. Todos los seres son contingentes, han nacido, mueren, o sea, son seres posibles. No puede ser que todo sea posible, tiene que haber un ser que sea necesario. Las cosas que son más o menos perfectas y cómo eso nos lleva hacia un elemento de perfección plena. Esta es una vía de inspiración platónica que recoge también Santo Tomás de Aquino, y que le lleva a esa comprensión de Dios como la perfección absoluta, allí donde residen todas las perfecciones. Dios como el ser y como todas las perfecciones a su vez, y la razón de la perfección parcial de este mundo. Y luego también la vía del orden, como las cosas están ordenadas y los seres naturales actúan según su propio perfeccionamiento y lo hacen de una forma ciega. Alguien tiene que dirigirlo, pues esa dirección tiene que ser una inteligencia que no está en ellos, y es la inteligencia divina. Bueno, esto, aquí viene todo lo que tendría que analizarse, estudiarse y luego compararse. En este caso, pues eso, la visión interior de San Agustín y la vía del razonamiento causal de Santo Tomás de Aquino. Lo último, la ética y la política.
Bueno, pues volvemos al directorio aquí, en la ciudad de Dios. Vemos las reflexiones de San Agustín en torno a la libertad humana, la consecución del bien, el logro de la felicidad, que finalmente estaría en Dios, etcétera. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la ética. También una cuestión importante dentro del cristianismo es esa tendencia al mal que viene al ser humano desde el pecado original, por un lado, y luego también la posibilidad de elegir el bien, que es un don que se tiene, según el cristianismo, pues por la gracia divina, ¿no? Porque Dios nos da esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues aquí estaría un poco esa libertad de elección entre esas tendencias hacia el mal y también esa tendencia hacia el bien. Luego esa visión cristiana representada en la filosofía de San Agustín y que bueno tiene también herencia en el neoplatonismo como el mal como algo que no es positivo, sino como la carencia del bien, teniendo en cuenta que para el cristianismo Dios es la causa absoluta de todo cuanto existe. Un problema que se plantea dentro del cristianismo es como siendo todo originado por Dios, sin embargo, existe el mal, ¿no? Es una cuestión a la que dedican gran parte de su pensamiento todos los filósofos cristianos y también indiscutiblemente San Agustín y Santo Tomás. El pensamiento político, por último, en San Agustín y aquí esa ciudad pagana que representa el pecado frente a una ciudad idealizada, divina, que pertenece, pues, que implica la adhesión a Dios, ¿no? Y en este caso, pues, queriendo hacer ver la supremacía moral que ha de tener la Iglesia sobre el poder terrenal. Y en el caso de Santo Tomás de Aquino, pues también aquí vemos el mandato divino, las cuestiones relativas a los mismos aspectos, como la felicidad se encuentra en última instancia en Dios, algo que no podemos encontrar en este mundo y solamente en una vida ultraterrena después de esta. Lo de la gracia divina que hemos visto antes y bueno, todo lo que se refiere a la virtud y en este sentido siguiendo a Aristóteles mediante el hábito con la dirección de la razón para el logro del bien, ¿no? Esa felicidad, pues que eso como en este mundo sería pues un acercamiento lo máximo posible dentro de lo que la vida esta nos permite a un grado de realización que solo sería posible también en el caso de Santo Tomás de Aquino y obviamente siendo cristiano pues en esa vida ultraterrena. Bueno, y en cuanto a la política, aquí esa interpretación de la ley positiva, que es la ley dada por el ser humano, que tiene que estar inspirado en esa ley natural, que es de orden moral y que en última instancia tiene su explicación en esa ley eterna con la que Dios ordena al mundo en su conjunto, a unos seres de una manera ciega y de acuerdo con su propia naturaleza, y a los seres que poseen la inteligencia, que somos los humanos, pues a través del empleo de la misma, tomando decisiones de acuerdo con el libre albedrío y siempre con esa posibilidad de lograr el bien más adecuado para el ser humano, el logro de la perfección, ¿no? Entonces, bueno, como somos seres morales, nuestra vida tiene que ir condicionada por decisiones y está por medio de nuestra voluntad, ¿no? Bueno, estas son las cosas, como digo, el orden es bastante claro y permite una comparación sencilla para la realización de esta tarea. Espero que la tarea no presente dificultades, nos tenéis a nosotros para tratar estas cuando sea necesario y bueno, pues espero que realmente sea provechosa, que sirva para ampliar vuestro conocimiento sobre esta parte de la historia del pensamiento humano, que es desde la antigüedad, el final ya del mundo romano, la Edad Media, en la que predominó el cristianismo y que en gran medida, pues en muchos sentidos repercute, tiene su influencia hasta nuestros días.